Mis queridos papás y mamás, hablar del suicidio todavía hoy es un tema tabú, pero las estadísticas dicen que el suicidio junto a los accidentes son la primera causa de muerte entre adolescentes. Nadie puede ni quiere pensar que eso me pasará a mí, pero cuando ocurre, porque es algo muy real, pensamos, nunca me imaginé que algo así podría ocurrir. Y nos preguntamos, ¿por qué no lo vi venir? ¿Cómo es que no me he dado cuenta? Bien, papás y mamás, por este motivo quiero pediros que estéis vigilantes, que observéis a vuestros hijos en estos puntos que son los más preocupantes. También os diré qué se puede hacer con ejemplos si vemos a nuestro hijo en alguna de estas situaciones. Y os explicaré los posibles motivos que pueden provocar tanto dolor. En primer lugar, lo más importante que debéis vigilar son los cambios de conducta. Por ejemplo, antes salían a la calle, les gustaba relacionarse con los amigos y ahora se aíslan, no quieren salir de la habitación, de su casa, ni hablar con nadie. O, por ejemplo, antes comía más y ahora no come apenas. O al revés, ahora come mucho y antes no comía tanto. Otro cambio puede ser en el dormir. Antes dormía mucho y ahora no duerme apenas. O al revés, ahora duerme mucho más que antes. Antes le gustaba practicar algún deporte y ahora ya no le interesa para nada. En fin, vigilad estos cambios que os puedan llamar la atención. En segundo lugar, ¿cómo hablan vuestros hijos? ¿Son siempre pesimistas cuando hablan de cualquier tema? ¿O dicen cosas como, la vida no tiene sentido, la vida es un asco, estaríais mejor sin mí, soy un fracasado, me gustaría terminar con todo? O a veces hablan directamente del suicidio, me voy a suicidar. En tercer lugar, debemos observar sus sentimientos. Estos chicos y chicas suelen verse siempre tristes. A veces incluso tienen episodios de llanto incontrolable. O se muestran siempre enfadados. Se sienten fracasados, se sienten avergonzados, culpables de todo lo que les está pasando. Por otra parte, pierden interés por todo, no sienten motivación para hacer nada. Se sienten muy solos y débiles. Los padres y madres debemos estar atentos en estos tres puntos que os he nombrado. No quiere decir que si observas a tu hijo un día triste, que esté en peligro. No, pero cuando veáis que esa tristeza persiste por mucho tiempo y además veis otros factores de riesgo de los que hemos mencionado, entonces sí que hay que hacer algo. Ahora veremos lo que como padres debemos hacer, pero antes debo deciros que los chicos y chicas que piensan en el suicidio en realidad no quieren morir, solo quieren dejar de sufrir y cuando no encuentran otra solución a su dolor, cuando no tienen ninguna esperanza en su vida, deciden dejar de vivir. El suicidio es en realidad un grito de socorro. Vamos a ver ahora qué debemos hacer los padres y os daré ejemplos. Lo primero es hablar con ellos. Debéis estar dispuestos a hablar, escucharles, sin juzgarles. Les podéis decir, cariño, te veo triste, ¿qué te pasa, cielo? ¿Tienes algún problema con tus amigos o con tus profesores? Déjale hablar, no le interrumpas, ni le juzgues, diga lo que diga. Después, siempre debes demostrarle que valoras sus sentimientos y los aceptas, porque uno de los grandes problemas de los adolescentes es que piensan que no pueden hablar con sus padres, porque siempre les juzgan o les dicen cosas como, eso son tonterías, no tienes ni idea tú de lo que es tener un problema de verdad, de lo que es sufrir de verdad. Ya verás cuando seas mayor y tengas que pagar la hipoteca o tengas este problema o aquel otro. Por estos comentarios, papás y mamás, es por lo que nuestros hijos no confían en nosotros, sus problemas, su dolor, sus sentimientos. Y esto se traduce en una terrible angustia y soledad para ellos, porque algo que nosotros consideramos una tontería, para un adolescente puede ser una tragedia. En segundo lugar, debemos preguntarles directamente si han pensado en el suicidio. No penséis que hablando de ello les vais a dar la idea de suicidio, porque no es así, eso es un mito. Pero para eso debemos ponerlo en un contexto. Por ejemplo, cariño, cuando una persona se siente así,
cuando habla de esa forma como tú lo haces, a veces esas personas piensan en el suicidio. ¿Has pensado tú en ello alguna vez? Si la respuesta es afirmativa, papás y mamás, además de apoyarlo y darle mucho amor, debéis buscar ayuda enseguida de un terapeuta, ¿vale? Y también de esta forma, al preguntarles, mostrar interés, se dan cuenta de que nos preocupamos, se dan cuenta de que no están solos por fin, de que mi madre o mi padre me entiende y me quiere. Esto es primordial para tu hijo en ese momento de su vida tan difícil. Por otra parte, al hablar del dolor, solo el hecho de hablar de su dolor, la idea del suicidio empieza a desaparecer. Esto es de vital importancia. Hablarlo. En tercer lugar, papás y mamás, dejaros llevar por vuestra intuición. Si notas que tu hijo o tu hija está diferente, que algo no va bien, aunque no sepas lo que es exactamente, por favor habla con él ya. No esperes a mañana. Y si no te sientes capaz de enfrentarte a algo tan, no sé cómo decir, incómodo, llévalo a un terapeuta cuanto antes. Busca ayuda para tu hijo y también para ti, porque ellos te enseñarán a enfrentar ese tema tan complicado con tu hijo, porque el terapeuta solo no puede, tiene que ser la familia y el terapeuta en conjunto. Mis queridos papás y mamás, en muchas ocasiones los motivos por los que nuestros hijos llegan a este límite suelen ser, por ejemplo, sentirse marginados en su grupo de iguales. Cuando no se sienten aceptados, queridos y valorados por sus iguales, esto es un motivo de gran dolor para ellos, ya que, como hemos dicho muchas veces, para los adolescentes los amigos lo son todo en esta etapa. Pero hay muchos otros posibles motivos. Por ejemplo, no encuentran sentido a su vida, no saben por qué están en este mundo. En este caso, papás y mamás debemos ayudarles a encontrar ese sentido de vida. Es seguro que tu hijo tiene un talento, todos nacemos con un talento, que seguramente él ni se ha dado cuenta. Se cree un fracasado que no vale para nada. Ayúdale a encontrar ese talento con el que pueda desarrollarse, algo que le haga sentirse realizado, satisfecho de sí mismo, algo con lo que pueda ayudar a los demás. Porque es verdad que nadie puede vivir si su vida no tiene sentido, un valor que ofrecer a los demás. Igualmente, nadie piensa en morir si su vida tiene de verdad sentido. Ayúdale a buscar un sentido. Bueno, en este momento me apetece mucho recomendaros el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Es un libro fabuloso para entender este tema. Y por supuesto hay otros muchos motivos. Chicos que han sido abusados de cualquier forma, en casa, en el colegio, en cualquier lugar. También chicos con depresión y otros trastornos que se pueden solucionar con tratamiento terapéutico. Y por último, papás y mamás, lo que digo siempre, demostrar a vuestro hijo o a vuestra hija que le amáis incondicionalmente, pase lo que pase. No hay nada más valioso que el amor. Buscar ayuda de un profesional si veis algún síntoma que os preocupe mucho. No lo dejéis para mañana. Podría ser tarde. Muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquitín. Suscribiros si os gusta mi canal, porfa, y regalarme un like. Os lo agradezco muchísimo. Gracias por escucharme y un fuerte abrazo.